Muy bien, pues como comentaba, hoy vamos a hablar del sistema solar. Del sistema solar que es nuestro entorno más inmediato en el universo y que está compuesto pues, por nuestro planeta Tierra, el Sol, que es nuestra estrella, y el resto de los planetas y también algunos cuerpos menores. Aquí tenéis una representación muy esquemática, ¿no? Para que quepa todo, ni el Sol, ni los planetas, ni las distancias está puesto a escala, únicamente es como dar un vistazo a lo que hay y a lo que de lo que vamos a hablar, ¿no? La parte más importante del sistema solar, en el sentido de que tiene más del 99% de la masa del sistema solar y además es el que proporciona la energía necesaria a los planetas para que se produzcan todos los procesos que en ellos tienen lugar y en particular pues la vida, en el caso del planeta Tierra, pues es el Sol. Después del Sol, los astros más grandes y más masivos del sistema solar y por tanto más importantes son los 8 planetas que por orden de distancia al Sol son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los 4 planetas interiores son planetas pequeños y rocosos, parecidos a la Tierra. Los 4 exteriores son gigantes y tenemos, epa, se me ha ido esto, 2 gigantes de gas, que son Júpiter y Saturno, y 2 gigantes compuestos principalmente por hielo, que son Urano y Neptuno. Además de esto, tenemos lo que se llaman cuerpos menores del sistema solar, que son los asteroides y que se distribuyen en el cinturón principal, que se encuentra la mayoría entre Marte y Júpiter, y los transneptunianos, los que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno y que incluyen a Plutón y a otros astros que se encuentran en esa zona. Y luego además tenemos también otros elementos que de vez en cuando nos visitan, como ha sido el caso de este último mes, que son los cometas. Entonces, el objetivo de esta sesión de hoy es describir brevemente, porque no tenemos mucho tiempo y además hoy en día el conocimiento del sistema solar está creciendo a pasos agigantados, pues vamos a dar simplemente unos detalles, los que consideramos más interesantes acerca de estos elementos que componen el sistema solar. Pues bien, en primer lugar vamos a hablar del Sol. El Sol es la estrella central del sistema solar, la que proporciona la energía, la luz y el calor a todo el resto de los astros del sistema solar. Aquí tenemos una imagen del Sol tomada en luz blanca y vemos lo que llamamos la superficie del Sol, aunque bueno, no es una superficie sólida, el Sol es una esfera de gas, pero en su interior el Sol no es transparente, la luz no viaja. En la parte más exterior, en la atmósfera, el Sol ya se hace transparente y a partir de ahí la luz empieza a viajar y entonces esa parte en la cual la luz puede ya salir del Sol es lo que se llama, lo que llamamos la superficie del Sol en términos observacionales, ¿no? Y como ya os digo, no es una superficie sólida porque el Sol no tiene tal superficie sólida. Vemos que los elementos más destacados de esta superficie del Sol, pues son estos elementos que tenemos aquí y que se llaman las manchas solares. Las manchas solares son zonas de menor temperatura que la de su alrededor, ¿no? Si en la temperatura de esta superficie del Sol es del orden de unos 5.700 grados, en las manchas la temperatura es un poco menor, es del orden de 4.000, 5.000 grados, y por eso, aunque si las viésemos aisladas, ¿no? Mirando con un diafragma, serían brillantes también, de color rojo, por comparación con el resto de la superficie, que está mucho más caliente, pues se ven de este color negro. Si miramos en otras longitudes de onda, en particular las que detectan la radiación de más energía o radiaciones en líneas concretas, pues vemos otros detalles de la superficie del Sol que solo se pueden ver a través de esos filtros o de esas longitudes de onda y que normalmente están asociados a las manchas, ¿no? Son estas especie de llamaradas que salen de las regiones donde se encuentran las manchas y que si los vemos en el limbo solar, pues tienen esta forma que tenemos aquí, que se llaman las protuberancias solares, ¿no? Recordaréis de las clases de astronomía que estas protuberancias serán las que veíamos durante en los eclipses. Cuando el eclipse nos tapa, cuando la luna nos tapa la superficie del Sol, pues somos capaces de ver alrededor estas protuberancias. Bien, la estructura del Sol es la que aparece en esta diapositiva. El Sol tiene una estructura relativamente simple,
tiene la parte central del Sol, aproximadamente el 20% de todo su radio, es lo que se llama el núcleo del Sol. Y es en este núcleo del Sol donde tienen lugar los procesos que hacen que el Sol produzca energía, ¿no? De esto hablaremos con un poco más de detalle cuando hablemos de las estrellas, porque todas las estrellas funcionan de esta misma forma. En el núcleo de la estrella, en el interior de la estrella, se están produciendo reacciones nucleares que transforman el hidrógeno en helio. En esas reacciones nucleares, cuatro núcleos de hidrógeno, cuatro protones, interaccionan y dan lugar a un núcleo de helio. El núcleo de helio resultante tiene menos masa que la suma de las masas de los cuatro protones que han intervenido en la reacción. Entonces, en esa reacción nuclear hay una pérdida de masa. Desaparece masa. Esa masa se transforma en energía. ¿Eh? Esa masa se transforma en energía y esa energía, bueno, esa masa se transforma en energía a través de la fórmula conocida de Einstein de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, esa pequeña pérdida de masa que se produce en la reacción nuclear, luego se convierte toda ella en energía, que es la energía que produce eso. Luego tenemos esta zona más externa de aquí, que es lo que se llama la zona inerte. Se llama zona inerte porque en ella no se produce energía. En ella la energía que se produce en el núcleo del Sol se transporta hacia las capas más externas. Y ese transporte se hace de dos formas. Vamos a ver un momento. Se transporta en el interior de forma radiativa y en el exterior de forma convectiva. Esto del transporte de energía, hay tres formas de transporte de energía que se dan también en los mecanismos de transporte de energía en la Tierra, ¿no? Una de ellas es por radiación. Por radiaciones, por ejemplo, pues los radiadores que tenemos en casa. Como el radiador está caliente, pues un cuerpo caliente emite radiación y es esa la radiación que nos calienta. También se puede transmitir por convección y la convección es cuando es la materia en movimiento la que transporta energía, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que sucede cuando ponemos una olla con agua al fuego. Cuando aquello empieza a calentarse o empieza a hervir, el agua que está en el fondo está más caliente y entonces sube. Sube y la que está arriba, que está más fría, baja. Y se establece esa circulación de que el agua caliente sube y el agua fría baja y entonces tenemos un mecanismo de aporte de materia por convección, en el cual es la materia la que transporta la energía. Y luego hay una también por conducción, que esa se da pues, en los metales. Por ejemplo, si ponemos una cuchara en agua hirviendo, una cuchara metálica, nos quemamos porque es conductora, pero si es de madera no nos quemamos porque la madera no conduce, ¿no? Entonces son los tres mecanismos. En el Sol se dan dos de ellos. En el interior se mantiene la energía, se transmite por radiación y en el exterior por convección. El hecho de que la energía se transmita por convección, eso da lugar a corrientes eléctricas, porque las partículas que se están moviendo por aquí son partículas cargadas. Bajo de la superficie del Sol, los átomos están rotos por colisiones y entonces tenemos aquí que al moverse la materia, pues lleva consigo partículas con carga eléctrica y aquí tenemos corrientes eléctricas que se mueven por debajo de la superficie del Sol. Aquí tenemos que este gas caliente que sube y el gas frío que baja crea esas células de convección y como esas partículas de gas tienen carga eléctrica, pues aquí tenemos corrientes. Cuando las corrientes, cuando estas corrientes están moviéndose, y esto lo vemos mejor aquí, debido a la rotación del Sol, las corrientes eléctricas en movimiento generan campo magnético. Esto es lo que se llama el efecto dinamo. Y se llama así porque tiene que ver con las dinamos de las bicicletas, ¿no? Yo creo que ahora las bicicletas ya no tienen dinamo, ¿no? Todas llevan gadgets que se pueden cargar por USB, pero nosotros tenemos bastante edad como para haber llevado bicicletas que sí que equipaban su dinamo para iluminar la luz, para alumbrar el foco de la bicicleta. Y la dinamo, lo que era, si recordáis, el cacharrito que juntábamos a la rueda, era un conductor eléctrico dentro de un campo magnético, que eran los imanes de la dinamo.
Entonces, cuando al mover la bicicleta hacíamos girar el conductor eléctrico, un conductor eléctrico moviéndose en un campo magnético genera electricidad, que era la electricidad que alumbraba la bombilla de nuestra bici. Pues bien, al revés también sucede lo mismo. Una corriente eléctrica, como las corrientes que tenemos aquí en la superficie del Sol, que se mueve debido a la convección del Sol, genera campo magnético. En la parte de aquí abajo de la zona convectiva se crea campo magnético, ese campo magnético por flotabilidad sube y sale fuera del Sol y crea toda una serie de fenómenos que es lo que se llama la actividad solar. Aquí tenemos unos ejemplos. Uno de ellos son estas llamaradas, estas protuberancias, que son las mismas que veíamos por aquí, que si las vemos en más detalle, son estas de aquí. Estos son líneas de campo magnético por dentro de las cuales circula materia. Y fijaos la escala de estas protuberancias por dentro de las cuales circula materia comparadas con el tamaño de la Tierra, que son mucho más grandes. Aquí tenéis una llamarada gigante que se observó hace ya bastante tiempo. Quiero recordar que es de la misión Skylab, que la observó en los años, el Observatorio Espacial Skylab, en los años 70. Aquí tenemos una mancha solar. La mancha solar se produce justo aquí abajo, en las partes de afloramiento del campo magnético. Ese campo magnético hace que el transporte convectivo sea menos eficiente, sube menos energía a la superficie del Sol y por eso se crean las manchas. Las manchas, como os digo, es simplemente una región que está más fría, pero no completamente fría. Se ve negra por contraste, ¿no? Porque la temperatura aquí es como unos 2000 grados más baja que la temperatura aquí fuera. Bien, aquí tenemos, pues bueno, más imágenes de estas protuberancias que tenemos aquí observadas durante un eclipse, como os comentaba antes. Aquí tenemos una imagen de la corona solar que también está formada por esta actividad magnética del Sol. Aquí tenemos otra imagen de la corona solar, también lo que aquí aparece brillante, esto es una imagen en rayos X, es lo que se queda por encima de las manchas. Y luego tenemos que en ocasiones, como vemos aquí, y lo podemos ver aquí antes, estas líneas de campo magnético por las que va circulando la materia, en ocasiones, por cuestiones relativas a la rigidez magnética, la rigidez del campo magnético, esas líneas se rompen. Y cuando las líneas se rompen, como podemos entrever aquí, sale materia lanzada al espacio. Es lo que se llama el viento solar. Y esos son chorros de partículas, principalmente protones, que abandonan el Sol y viajan desde el Sol hacia la Tierra. Cuando se rompen esas líneas de campo magnético, como lo vemos aquí, salen chorros de partículas hacia la Tierra y cuando esas partículas, que tardan aproximadamente un día en llegar a la Tierra, pues llegan a sus proximidades, son reconducidas por el campo magnético de la Tierra, que la Tierra también tiene un campo magnético debido a un efecto dinamo que se encuentra cerca de su núcleo, y entonces esas partículas son frenadas y reconducidas por las líneas del campo magnético hacia los polos magnéticos y entran en la Tierra por las proximidades de los polos magnéticos. Cuando esas partículas interaccionan con las capas altas de la atmósfera, producen este fenómeno que vemos aquí en la foto y que se llaman las auroras boreales. Las auroras boreales son chorros de partículas que ha emitido el Sol, llegan a la Tierra, son reconducidas por el campo magnético y entran en la Tierra por los polos del campo magnético. Cuando entran en la atmósfera, digamos que excitan o ionizan átomos que se encuentran en la atmósfera y esos átomos al ionizarse o desexcitarse emiten estas luces pues, que vemos en esta diapositiva y en otras. Quizá hayáis visto en la prensa que recientemente ha habido auroras boreales que se han visto incluso desde España, a unas latitudes medias. Eso es debido a que hoy en día, en estos momentos la actividad magnética del Sol es muy fuerte. El Sol tiene ciclos de actividad con una periodicidad de 11 años, en los cuales pasamos por épocas de quietud, en las cuales prácticamente no hay manchas y no hay actividad magnética y por tanto casi no hay auroras, hasta épocas de máximo de actividad. Todo un ciclo de 11 años, que salimos del mínimo, llegamos a un máximo y volvemos al mínimo siguiente. Entonces, a lo largo de ese ciclo,
En los momentos de máximo es cuando el Sol está más activo, cuando vemos más manchas, cuando vemos más llamaradas, cuando hay más tormentas de partículas y por tanto son más frecuentes las auroras boreales. En estos últimos meses estamos en un máximo de actividad solar, pero además un máximo de los más activos de los últimos tiempos. Entonces hay tanta actividad solar y es tanto la cantidad de partículas que alcanza la Tierra que incluso esas auroras boreales alcanzan latitudes templadas en la Tierra y se pueden ver en latitudes tan bajas como la nuestra, ¿eh? Cuando lo normal es que estén más restringidas a los polos. Bien. Pues dejamos ya de hablar del Sol y vamos a ocuparnos ahora de los planetas. Vamos a dar un pequeño vistazo a los planetas, los planetas alrededor del Sol, como he comentado antes, pues tienen esta estructura diferente. En primer lugar, tenemos los planetas más cercanos al Sol, que son planetas rocosos como la Tierra, y los planetas que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los planetas más alejados, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son planetas gigantes. Aquí tenemos una imagen de Mercurio tomada desde la Tierra. Como podéis ver, Mercurio presenta una... es un planeta interior, se encuentra muy cerca del Sol y por tanto lo podemos ver con diferentes grados de iluminación. Cuando está prácticamente entre el Sol y la Tierra, pues lo veríamos, prácticamente no lo veríamos porque la parte iluminada de Mercurio no miraría hacia la Tierra, miraría hacia el Sol y por el contrario, cuando está al otro lado del Sol, pues lo vemos iluminado. Algo parecido a lo que sucede con la Luna. Y por tanto, Mercurio presenta fases al igual que las presenta la Luna. Aquí tenéis esta imagen de Mercurio tomadas desde la Tierra y aquí ya tenemos Mercurio visto por sondas espaciales. Aquí tenemos por Mariner 10, que fue en los años 70, y fijaos que tiene un aspecto muy parecido al de la Luna, ¿no? Para quien no sea experto en geografía lunar, pues si yo presento esta imagen diciendo que es una imagen de la Luna, pues prácticamente todo el mundo se lo creería, ¿no? Salvo, en fin, los expertos o los observadores frecuentes de la Luna, porque la estructura de cráteres, pues, no son los mismos cráteres, obviamente, pero como veis, la estructura es muy parecida. Al tratarse de un mundo que no tiene atmósfera, al igual que la Luna, pues en el pasado fue bombardeado por pequeños astros, pequeños planetésimos, grandes rocas provenientes de las partes más alejadas del sistema solar, que al no tener atmósfera, por una parte, pues impactan directamente en Tierra y dejan el cráter correspondiente. Y luego, por otra parte, al no tener actividad geológica, pues esas huellas no se borran, permanecen de forma prácticamente indefinida, ¿no? En la Tierra, que también en el pasado se vio sometida a este bombardeo de partículas, pues bueno, de partículas, de rocas, incluso rocas bastante grandes, hay meteoritos bastante grandes. Claro, por una parte, los que no son muy grandes son frenados por la atmósfera de la Tierra y se queman en la atmósfera. Es lo que llamamos las estrellas fugaces o los bólidos, si son muy grandes. Los más grandes llegan a la superficie de la Tierra, dejan un cráter, y de hecho hay varios cráteres de impacto en la Tierra bien conocidos. Pero como la Tierra también tiene una actividad geológica intensa, pues esos cráteres van desapareciendo con el tiempo. Pues por fenómenos de erosión, de sedimentación, de erupciones volcánicas, pues en la Tierra ha habido más cráteres en el pasado, pero que han ido desapareciendo y aún así quedan algunos. En los mundos sin atmósfera y sin actividad eh, orogénica, sin actividad geológica, como es el caso de la Luna y como es el caso de Marte, pues esos cráteres permanecen. Perdona, como es el caso de la Luna y es el caso de Mercurio, con el que estamos ahora, pues esos cráteres permanecen. Aquí tenemos imágenes de Mercurio también visto por sondas más recientes y como podéis ver, pues sí que tenemos aquí esta imagen parecida a la de la Luna con sus cráteres y sus estrías. Aquí tenéis imágenes en detalle donde esto reproduce casi con total exactitud un paisaje lunar, ¿no? Uno tendría que ser muy experto para, viendo esta foto a ciegas, saber que se trata de Mercurio y no de la Luna. Más imágenes de la superficie de Mercurio. Y bueno, aquí tenemos la estructura interna de Mercurio, que es prácticamente igual en todos los planetas interiores. Tenemos un núcleo sólido formado principalmente por hierro y níquel, y luego un manto en estado líquido, un manto interior y un manto exterior. El manto exterior está compuesto principalmente por silicatos y luego una corteza
que también está compuesta por silicatos. Venus también es un planeta interior a la órbita de la Tierra y, por tanto, al igual que Mercurio, presenta el fenómeno de las fases. Vemos aquí imágenes de Venus a lo largo de una de sus apariciones entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. Fijaos cómo aquí diga, claro, estos son en diferentes fases de su órbita alrededor del Sol. Cuando está en el lado opuesto del Sol, visto desde la Tierra, ¿no? El Sol quedaría en esta región de aquí, del centro de la imagen. Lo vemos más pequeño porque está bastante más alejado, pero lo vemos completamente iluminado porque vemos la parte que está iluminando el Sol. Cuando va siguiendo en su órbita y se va colocando entre el Sol y la Tierra, pues claro, lo vemos más grande porque lo tenemos más cerca, pero lo vemos en una fase cada vez más menguante porque está siendo iluminado por la otra cara, la cara opuesta a la Tierra, la cara que da al Sol. Entonces, vemos que presenta este fenómeno de las fases y de forma todavía más acusada que lo presenta Mercurio, porque también, digamos, su tamaño varía mucho más debido a que se acerca más a la Tierra cuando está en conjunción inferior y se aleja más de la Tierra cuando está en conjunción superior con el Sol. Sin embargo, el aspecto de Venus es muy diferente del de Mercurio. Así como Mercurio no tiene atmósfera y por eso podemos ver una superficie completamente machacada por cráteres, Venus sí que tiene una atmósfera y tiene además una atmósfera mucho más densa que la atmósfera de la Tierra. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 80 veces mayor a la presión atmosférica en la Tierra, ¿no? Es una presión de 80 atmósferas, considerando una atmósfera la atmósfera de la Tierra. Entonces, fijaos que esto provocó que las primeras sondas que querían tomar tierra en Venus se destruían y había mucha polémica, ¿no? En los años 70 se pensaba si es que los venusianos no querían visitas de extravenusianos y las rompían. Al final fue Carl Sagan quien apuntó que podría deberse a una atmósfera muy densa que reventaba las naves que se introducían mucho en el seno de esa atmósfera. Finalmente hubo naves soviéticas que las Venera 12 y Venera 14, que eran, bueno, naves tipo tanque soviético, ¿no? Que sí que lograron tomar tierra en Venus y vieron un paisaje pues muy rocoso, muy desolado, parecido a la superficie de la Tierra y con poca visibilidad debido a esta densidad tan grande de la atmósfera. Esa atmósfera es rica en dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y por tanto la temperatura en la superficie de Venus también es muy alta, del orden de 400 grados centígrados, ¿no? Entonces Venus es un mundo inhóspito debido a la enorme presión y a la muy elevada temperatura que hay en su superficie. Aquí tenemos mapas de la superficie de Venus, pero son mapas obtenidos con radar, ¿no? Por lo que os he comentado, como la atmósfera es tan densa, no se puede ver la superficie desde fuera. Por así decirlo, en Venus siempre está nublado, siempre está el cielo completamente cubierto. Entonces, desde fuera no podemos ver la superficie de Venus, pero claro, la tecnología sí que permite hacer mapas de radar y entonces la orografía de Venus, pues la de la superficie de Venus es parecida a la de la Tierra, ¿no? Aquí tenemos pues un volcán tiene cierta actividad, ha tenido actividad volcánica en el pasado, no se está seguro si la tiene en el presente, y tiene, como digo, esa orografía similar a la de la Tierra, no tiene agua líquida debido, claro, el agua es menos abundante que en la Tierra, pero además las temperaturas tan altas impiden que haya agua en estado líquido. Bien, el siguiente planeta es la Tierra con su satélite la Luna, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo y conocemos bastantes cosas acerca de la Tierra, no vamos a detenernos en hablar de la Tierra, vamos a hablar del siguiente planeta interior que es Marte. Aquí tenemos una imagen de Marte tomada desde la Tierra y bueno, aquí tenemos ya imágenes tomadas desde la Tierra también, bueno, desde fuera de la atmósfera de la Tierra. Estas imágenes de aquí son imágenes del telescopio espacial Hubble. Y en Marte lo que podemos ver es un planeta que llega a verse en estas fotos, si nos miramos por los bordes. Marte sí que tiene atmósfera, pero tiene una atmósfera mucho más tenue que la de la Tierra. La densidad de la atmósfera de Marte es solo el 8% de la densidad de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Así como la de Venus era 80 veces
más densa, la de Marte es solo el 8%. Es una atmósfera muy tenue, pero como tal atmósfera, bueno, es bastante transparente, eso nos permite ver detalles de la superficie de Marte, que es una superficie árida, de color rojo, principalmente por la presencia de óxidos y de silicatos, y vemos que hay nubes de agua sobre Marte, y vemos también que presenta casquetes polares al igual que la Tierra. Y la extensión de esos casquetes polares, al igual que en la Tierra, varía con las estaciones. Como el eje de rotación de Marte está inclinado también con respecto a la normal a la eclíptica, pues Marte también presenta el fenómeno de las estaciones. Hay veranos, inviernos, y por tanto los casquetes polares pues aumentan y disminuyen de tamaño en verano y en invierno. Esos casquetes polares están formados por hielo de agua y hielo carbónico, dióxido de carbono helado, pero lo que es más abundante es el agua, el H2O. Entonces, en Marte, ahí el agua es bastante abundante, estos casquetes polares están formados por hielo de agua. Lo que sucede es que en la superficie de Marte no hay agua líquida. Y no hay agua líquida debido a la presión. Para que el agua se dé en estado líquido, necesitamos la temperatura adecuada, por supuesto, pero también una presión determinada. En la Tierra estas dos condiciones se dan, por tanto, en la Tierra cuando el hielo se funde pasa al estado líquido, al estado de agua líquida, y cuando el agua se calienta se evapora, pasa al estado de gas. En Marte, como no hay presión suficiente, pues el agua nunca está en estado líquido. El hielo se sublima cuando se calienta, es decir, el hielo cuando se calienta pasa directamente a vapor, a gas, y ese vapor cuando se enfría, pues pasa directamente a hielo. Solo tenemos las dos fases, sólida y gaseosa, pero no la fase líquida, ¿no? Por tanto, en Marte hay bastante agua, pero solo en su fase de hielo y en su fase de vapor. Bueno, aquí tenemos una cuestión histórica en la que no voy a entrar, es toda la famosa historia de los canales de Marte que se creyeron ver a finales del siglo XIX en una oposición muy favorable y que dio lugar pues a... eh, dio mucho juego para la ciencia ficción y también para otras cuestiones relacionadas, pero que se demostró que realmente estos canales que se llegó a plantear que eran construcciones artificiales de una civilización mucho más desarrollada que en la Tierra, hoy sabemos que esta serie de canales no existe. El aspecto de Marte, que ya conocemos de primera mano, pues por las numerosas sondas que han tomado tierra en Marte. Aquí tenemos una fotografía de la primera, las sondas Viking en los años 80. Vemos que el aspecto de Marte, el aspecto de la superficie de Marte, es como un desierto. Marte es un desierto muy árido, pues donde vemos arena y rocas y poco más. Tenemos, bueno, aquí más imágenes de la superficie de Marte, tomada por las diferentes sondas. Aquí tenemos la sonda Perseverance, que equipaba, pues eso, el primer dron que ha volado y sigue volando sobre Marte, ¿no? Lo cual tecnológicamente fue un reto, porque, como decía, al ser la atmósfera de Marte mucho menos densa, pues la sustentación es mucho menor. Entonces, este dron, pues, se supuso un desafío a la tecnología que, bueno, se ha podido resolver satisfactoriamente. Aquí tenéis otras imágenes de las huellas dejadas sobre Marte por este vehículo, por este rover. Más detalles de la superficie de Marte, una montaña, el Mons Olympia. Este monte, que es un antiguo cráter volcánico, tiene una altura de 27 kilómetros y un tamaño, el tamaño de la base es prácticamente el de la península ibérica, ¿no? Es una estructura geológica, como veis, impresionante. Y luego lo que se pudo ver también desde los primeros vehículos espaciales que orbitaron Marte y lo han visto también las sondas, son estas estructuras de aquí que, como podéis ver, recuerdan los cauces fluviales en la Tierra, ¿no? Tenemos esta estructura de lo que parece un curso de agua, lo que parece un río, con su sistema de afluentes. Aquí tenéis esta imagen con más detalle, donde veis que todo esto indica, vemos también cráteres, ¿no? Ser la atmósfera de Marte más tenue, pues ha estado más expuesto al bombardeo por meteoritos, pero vemos estas condiciones que recuerdan o que dan la impresión de ser antiguas conducciones de agua, cursos fluviales. Aquí tenemos otra de estas eh, estructuras en una imagen más antigua. Entonces, bien, las sondas que han
ido a estas zonas, los rovers que han podido acercarse a estas zonas y también a otras zonas, han podido comprobar fuera de ninguna duda de que en Marte en el pasado sí había agua líquida. De hecho, digamos que estas formaciones geológicas lo recuerdan por su aspecto, pero pruebas geológicas, análisis de rocas que han hecho estos rovers, estos vehículos, sobre la propia superficie de Marte, han encontrado rocas que solo pueden formarse en presencia de agua. Rocas hidratadas que solo pueden formarse en presencia de agua. Por tanto, se ha podido demostrar de forma inequívoca que en Marte, en el pasado, y cuando hablamos del pasado, hablamos de hace unos 3.000 millones de años, pero se ha podido demostrar que en Marte había agua líquida. Entonces, esta imagen de aquí, que es una representación artística, representa la idea que se tiene de cómo era Marte hace 3.000 millones de años. Se supone que en Marte había un océano que cubría prácticamente un tercio de la superficie del planeta, además de otros mares, y que, bueno, a ese océano vertían ríos de agua líquida, como sucede en la Tierra en la actualidad. Claro, si en Marte había agua líquida, eso quiere decir que en Marte, en el pasado, la atmósfera era mucho más densa y que por procesos que no se conocen bien, la atmósfera ha ido haciéndose tenue y ha ido perdiéndose. No se conoce muy bien cuál ha sido el mecanismo que ha conducido a esa disipación de la atmósfera de Marte. Pero sí que se sabe a ciencia cierta que efectivamente en el pasado en Marte había una atmósfera mucho más densa y había agua líquida en su superficie, formando océanos y había cauces fluviales. Todo esto son condiciones que permitirían la existencia de vida. ¿Hubo vida en el pasado en Marte cuando tenía estas condiciones climáticas? No se sabe. Se sospecha que podía haber habido vida, se piensa que si la hubo en el pasado, quizá la podría haber también en el presente, no en la superficie de Marte, porque como ya hemos visto, en la actualidad en Marte no puede haber agua líquida en la superficie, pero si efectivamente hay tanta cantidad de agua, sí que podría darse que en el subsuelo marciano sí que hubiese corrientes de agua líquida y que en esas corrientes pudiera haber vida. Esto es a nivel especulativo, en fin, podría haber vida, se sabe que podría haber vida, no hay ninguna evidencia de que efectivamente la haya. Pero esto son cuestiones a explorar en el futuro con sondas, explorar el subsuelo marciano para buscar si se dan las condiciones de que haya vida y en su caso, pues para encontrar vida si lo hay. Marte tiene dos satélites muy pequeños que son Phobos y Deimos. Aquí veis su tamaño en kilómetros, de unos 20, 30 kilómetros Phobos y de 10 o de entre 12 y 16 Deimos. Estos satélites no se formaron en el momento de formarse Marte. Son satélites que fueron capturados, son asteroides que fueron capturados en el pasado por la gravedad de Marte y se quedaron un tiempo pues dando vueltas en torno a Marte. Se sabe que a Phobos no le queda mucho tiempo de vida porque está en una órbita muy cercana, da una vuelta a Marte en casi un tercio de día, ¿no? En unas 8 horas. Claro, como el periodo de rotación de Marte es mayor, pues al ser el periodo orbital del satélite menor que el periodo de rotación del planeta, pues en Marte Phobos sale por el oeste y se pone por el este, ¿no? Al contrario de lo que hacen pues todos los astros normalmente, porque sus periodos orbitales son inferiores al periodo de rotación del planeta. Phobos, además, al estar en una órbita tan baja, roza con la atmósfera del planeta y se sabe que acabará cayendo en Marte, acabará destruyéndose, cayendo en Marte, pues en los próximos millones de años. Bien, el siguiente planeta del sistema solar, y ya vamos aquí a los planetas gigantes, es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande y el más masivo, con diferencia, de todo el sistema solar. Su diámetro es unas 14 veces el diámetro del de la Tierra. Y aquí lo tenemos en una fotografía tomada por un astrónomo aficionado, en particular por mi amigo Luis Rivas, con su telescopio en Almácera. Podéis ver este es el aspecto de Júpiter cuando se ve fino, cuando se ve y se toman imágenes de calidad a través de un telescopio de aficionado. Y tenemos ya una fotografía tomada con telescopios
profesionales, donde vemos con mucho más detalle esta superficie de Júpiter. Y aquí tenemos ya fotografías de sondas, ¿eh? Cuando digo superficie de Júpiter, en realidad es un abuso de lenguaje. Realmente lo que vemos en estas fotografías es la alta atmósfera de Júpiter. Júpiter tiene también una atmósfera muy densa, no es transparente esta atmósfera en prácticamente su totalidad, entonces lo que vemos en las fotografías de Júpiter es la alta atmósfera de Júpiter. Y lo que vemos de diferentes colores son bandas que están formadas por vientos que circulan a diferente velocidad, y en las intersecciones de esas bandas, donde los vientos a diferente velocidad interaccionan, pues se forman remolinos. Remolinos que podríamos considerar como similares a las tormentas que se dan en la Tierra, ¿no? Cuando hay estas tormentas tropicales, estos huracanes tropicales, tifones, que vemos en las fotos de satélites como una especie de remolino, pues estos remolinos se dan también en Júpiter, solo que con mucha mayor intensidad. Por ejemplo, uno de estos remolinos que vemos aquí sería aproximadamente del tamaño de la Tierra. Y este que vemos aquí, que se conoce como Gran Mancha Roja, es un gran huracán, un gran remolino que permanece en la superficie de Júpiter, pues desde que fue descubierto hace más de 300 años. Entonces, Júpiter, al ser mucho más grande, al girar mucho más deprisa, pues tiene una atmósfera mucho más violenta que la atmósfera de la Tierra. Y por tanto, los fenómenos meteorológicos, podríamos llamar, que se producen así, como esta formación de tornados, de tifones, de huracanes, son mucho más violentos que en la Tierra. Aquí tenemos pues estas estructuras vistas en más detalle, y como podéis ver pues son estas estructuras de tipo remolino que se forman y estas zonas de turbulencia que se forman en los límites de bandas de circulación de vientos que se mueven a diferentes velocidades. Fijaos aquí, más estructuras de este tipo. Esto parece eh, como un huracán de estos, he perdido la palabra, como un tifón de estos, un tornado, perdón, esa es la palabra que me faltaba, como un tornado, donde vemos aquí que podemos ver hacia el interior, hacia partes más bajas de la atmósfera de Júpiter. Aquí tenemos una vista de Júpiter, pero visto desde el polo, desde una de sus regiones polares, donde vemos estas bandas de circulación de vientos, pues de forma concéntrica en torno al polo. Y aquí tenemos auroras boreales en Júpiter, ¿eh? Como Júpiter también tiene campo magnético, pues en Júpiter se da el mismo fenómeno que se da en la Tierra. Las partículas que emite el viento solar en estas tormentas solares, que llegan a la Tierra y son reconducidas por el campo magnético terrestre, creando las auroras boreales, pues días más tarde llegan a Júpiter, también se encuentran con el campo magnético de Júpiter, que es más intenso que el de la Tierra, y entonces entran a las regiones polares, dando lugar a auroras boreales en Júpiter. Y aquí tenemos un mapa de la estructura de Júpiter. Júpiter es un planeta formado principalmente por gas. Y en su composición, los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio. Entonces, la estructura de Júpiter se supone, y bueno, hay bastante evidencia que sea una estructura como la que vemos aquí. En el centro hay un núcleo metálico, bueno, un núcleo formado por rocas y por hielo. Es decir, el núcleo de Júpiter podría ser algo parecido a un planeta como la Tierra, con su núcleo de hierro y sus capas exteriores de silicatos, de rocas, pero luego está rodeado de una capa mucho más extensa de hidrógeno metálico. Bueno, hidrógeno metálico no es que tenga exactamente el enlace metálico químico en la Tierra, se llama hidrógeno metálico porque es gas hidrógeno, pero a una presión tan alta que sus propiedades mecánicas serían parecidas a las del... Sí, ara te cride, que estic en la classe. ¿Perdón? Bueno, Sí. Bueno, como digo, sus propiedades mecánicas serían parecidas a las del metal, pero no, se trata de un gas a muy alta presión. Fuera ya tenemos gas, hidrógeno líquido y hidrógeno gaseoso, ya en condiciones más normales, y fuera otros gases que formarían esta. Y aquí tenemos una imagen del anillo de Júpiter. Júpiter tiene anillo, al igual que Saturno. Lo que pasa es que es un anillo mucho más pequeño, mucho más tenue, y por tanto desde la Tierra no puede verse. Se descubrió el anillo cuando las sondas Voyager, en su viaje a Júpiter, cuando sobrepasaron Júpiter y vieron Júpiter en el lado en que era de noche,
y por tanto el planeta brillaba mucho menos, pues se pudo ver esta estructura de anillo, igual que el anillo de Saturno, pero mucho más pequeño y mucho más tenue. Aquí tenemos una fotografía de este anillo de Júpiter, tomada también por una sonda pasando Júpiter, donde se ve como efectivamente es algo muy pequeño. Júpiter además tiene prácticamente, o no sé si habrá pasado ya el centenar de satélites. Tiene un gran número de satélites, 4 de ellos son muy grandes y fueron ya descubiertos en el siglo XVII, en 1609, por Galileo, que escribió en su libro El Siderus Nuncius, el mensajero sideral, escribió que había visto 4 estrellas, él dijo estrellas, que daban vueltas alrededor de Júpiter. Hoy sabemos que se trata no de estrellas, lógicamente, sino que se trata de las 4 lunas de Júpiter, eh, que vemos aquí en fotografías del telescopio espacial Hubble, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Aquí tenemos una imagen ya de sonda de Io. Io es un mundo muy extraño. Es un mundo, fijaos que este color amarillo tiene que ver sobre todo con el azufre, es un mundo rico en azufre y tiene también una gran actividad volcánica. Fijaos que aquí podemos ver un par de volcanes en erupción y todo lo que se ve aquí, todas estas estructuras son volcanes activos. Digamos que en Io, aquí tenemos una imagen de un volcán, fijaos que la erupción puede verse a escala de todo el satélite. Por tanto, tiene una actividad volcánica muy superior a la actividad volcánica de la Tierra. Esto en los volcanes de Io fueron los primeros que se descubrieron en otro mundo, fuera además de la Tierra, y como digo, es un planeta, es un satélite geológicamente muy activo porque por una parte se encuentra muy cerca de Júpiter y las fuerzas de marea de Júpiter desestabilizan su interior y hace que tenga muchos movimientos y muchos procesos geológicos. Además se encuentra dentro también del campo magnético de Júpiter y está siendo continuamente bombardeado por partículas a alta velocidad. Entonces es un mundo, por así decirlo, como infernal, ¿no? Con grandes erupciones volcánicas, con temperaturas altas. En fin, muy gran actividad geológica. Aquí tenemos Europa, la segunda luna de Júpiter, tiene este aspecto eh, visto con una sonda y este aspecto recuerda a una capa de hielo como resquebrajada por impactos o con intrusiones de otros materiales. Vemos aquí el resultado de un impacto, aquí probablemente otro. Aquí tenemos imágenes más en detalle donde se ve efectivamente que está cubierto por una capa de hielo con estas estrías provocadas por fragmentaciones del hielo. Tenemos más detalles donde fijaos que aquí aparece como que ha habido corrientes de agua que han aflorado por debajo de esa capa de hielo y que luego se han solidificado y efectivamente se sabe, se especuló durante algún tiempo, pero hoy en día se sabe que en Europa hay un gran océano de agua líquida. O sea, debajo de esta capa de hielo que ya vieron las primeras sondas que se acercaron, sondas posteriores con, bueno, medidas algo complejas de tipo gravimétrico, han demostrado que efectivamente Europa, el satélite de Júpiter que llamamos Europa, su parte más externa es un gran océano de agua que en su parte inferior es líquida y en su parte superior es sólida. Se ha helado, claro, la temperatura a la distancia del Sol a la que se encuentra Europa es del orden de 100 grados bajo cero. Entonces, la parte superior de este océano está helada a lo largo de toda la extensión del planeta, pero sí que se sabe que bajo de esa capa de hielo hay un gran océano de agua líquida. Se ha encontrado además que en ciertas regiones de esa corteza helada encima del océano de Europa hay afloraciones de gas, como géiseres. O sea que hay algún mecanismo en el océano, en el fondo del océano de Europa, que produce energía. Puede ser afloraciones de magma caliente, puede ser algún mecanismo de tipo de material radiactivo, pero se sabe que en el interior de ese océano hay fuentes de energía interna. Fuentes de energía que son capaces como de evaporar el agua y hacer que salgan chorros de vapor a través de las grietas de la superficie de Europa. Entonces, fijaos que en la Tierra
en los fondos abisales del océano, donde hay afloramientos de magma, donde hay afloramientos de materia caliente y el agua está caliente, pues son lugares donde hay una gran riqueza de vida. Entonces, esto quiere decir que muy probablemente en este océano de Europa se dan las circunstancias para que haya vida. ¿La hay? Pues no podríamos saberlo. No podríamos saberlo. Sí, veo aquí una pregunta en el chat, que qué tamaño relativo tiene Europa con respecto a la Tierra. Pues digamos que Europa tiene un tamaño parecido a la Luna, es un poco más grande que la Luna. Sería, por tanto, como la tercera parte de la Tierra en diámetro. Bien, pues como os decía, Europa es uno de los lugares del sistema solar donde se dan condiciones para que haya vida. Claro, que se den condiciones para que haya vida no quiere decir que la haya, porque como no sabemos lo que ha desencadenado la existencia de la vida en la Tierra, no sabemos si en todo lugar donde se dan las condiciones para que haya vida la hay, o si por el contrario, aunque se den las condiciones, la vida es un fenómeno muy raro que solo se da en muy pocos sitios. Pero puestos a buscar vida en el sistema solar, uno de los objetivos principales es Europa y de hecho ya hay una sonda, la sonda JUICE, camino de Europa, con idea de investigar bajo de esta capa de hielo si efectivamente se dan las condiciones para que se dé vida en Europa o si se puede encontrar algún indicio de vida. Ganímedes, que es otro de los satélites galileanos de Júpiter y es el satélite más grande del sistema solar. De hecho, en diámetro, Ganímedes es prácticamente la mitad de la Tierra. Tiene una estructura externa muy exterior, muy parecida a la de Europa, y también se sabe con certitud que tiene un océano de agua muy profundo, incluso más profundo que el de Europa. Hay mucha más agua en Ganímedes que en Europa. Y por tanto, lo mismo que se ha dicho de Europa, pues se podría decir de Ganímedes. Y también de Calisto, del que no creo que no tengo diapositivas de Calisto, pero tiene también una estructura parecida. Estos tres, quitando Io, los otros tres satélites galileanos, los otros tres satélites, grandes satélites de Júpiter, su estructura externa es un gran océano de agua líquida helado en su parte externa debido a las bajas temperaturas que se dan a esa distancia al Sol. Fijaos aquí en esta transparencia que compara la cantidad de agua que hay en la Tierra con la de Ganímedes. Bueno, aquí los ha puesto los dos al mismo tamaño. Esto no es exacto, ¿no? Como digo, la Tierra es prácticamente el doble en diámetro que Ganímedes, pero siendo la Tierra más grande, fijaos que la cantidad de agua que hay en Ganímedes es 3 veces, mm, no, 10, es como 30 veces superior a la cantidad de agua que hay en la Tierra. Prácticamente 25-30 veces superior la cantidad de agua que hay en Ganímedes por debajo de su corteza helada que la cantidad de agua que hay en la Tierra. Y de Calisto, pues podríamos decir algo parecido. También se sabe que tiene una estructura, como los dos de antes, de esa profunda capa de hielo, de esa capa de hielo y bajo de ella un océano de agua líquida muy profundo. Bien, el siguiente planeta del sistema solar es Saturno. Saturno es parecido a Júpiter, solo que más pequeño, es menos denso que Júpiter y su característica más conocida y más llamativa pues es precisamente el anillo, el famoso anillo de Saturno, que vemos aquí en imágenes de aficionado tomadas desde la Tierra. Aquí tenemos ya una imagen más profesional y luego aquí tenemos detalles de la superficie de Saturno tomadas por sondas espaciales. Podéis ver que tiene una estructura muy parecida a la de Júpiter, con esas bandas que significan regímenes de vientos a gran velocidad, pero digamos que con mucha menor intensidad que en Júpiter, ya que se trata de un planeta más pequeño y menos denso y también más alejado del Sol. Saturno tiene muchos satélites, al igual que Júpiter. Aquí tenemos una imagen donde vemos la distancia a la que se encuentra alguno de los principales satélites. Aquí tendríamos Saturno con su anillo y aquí algunos de los satélites principales. Aquí tenemos el más grande de ellos, lo vemos aquí arriba. Si tenemos aquí una fracción del tamaño de Saturno. Titán
es prácticamente tan grande como Ganímedes. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que Titán era el más grande, el satélite más grande del sistema solar. De hecho, Titán también es aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra en diámetro. Posteriormente se vio que Ganímedes era un poco más grande, pero son muy parecidos. Y aquí tenemos pues algunos de los otros grandes satélites de Saturno, pero que son más pequeños, bastante más pequeños que Titán. Aquí tenemos un detalle de los anillos de Saturno. Estos anillos no son sólidos. Están formados por partículas que giran alrededor del planeta en unas regiones que, debido a la proximidad al planeta y a la presencia de otros satélites, pues no han podido condensarse para dar lugar a satélites más interiores, ¿no? Entonces se han quedado con esta estructura, pero como os digo, no es una estructura sólida, sino que son partículas, piedrecitas, que giran en torno a Saturno en órbitas circulares estables. Bueno, volviendo a Titán, Titán no es el satélite más grande del sistema solar como se creyó durante mucho tiempo, pero sí que se sabe que es el único satélite del sistema solar que tiene atmósfera. Por tanto, Titán también se consideró desde siempre como un lugar candidato para buscar vida en el sistema solar. Y de hecho ha sido visitado recientemente por una sonda, por la sonda Huygens, que voló junto con la sonda Cassini al sistema de Saturno. Pudo tomar, esta sonda se posó en la superficie de Titán y en su camino de bajada, pues pudo tomar fotografías. Y pudo ver que en Titán hay, al igual que en la Tierra, una estructura de continentes y océanos. Vemos aquí, esto sería la parte del continente, esto es la parte del océano, entonces tiene esa estructura. Aquí tenemos bueno, una imagen de artística del descenso en Titán, ¿no? Esta sonda Huygens, que bajó con un paracaídas aprovechándose de que Titán tiene una atmósfera y dejó caer esta sonda que tomó tierra en Titán y pudo hacer algunos análisis químicos de la atmósfera y de la superficie del planeta. Aquí tenemos, fijaos, aquí tenemos una imagen de artista, ya que en Titán hemos visto que hay continentes y hay mares, pues podemos suponer que en Titán hay playas y que, bueno, esta sería un cartel, podríamos hacer un cartel turístico de la playa, de estar una playa en Titán viendo salir Saturno por el horizonte. El problema es que esta composición idílica se rompe cuando analizamos la composición química de la atmósfera de Titán y la comparamos con la de la Tierra. Ese mar que hay en Titán no es un mar de agua, sino que es un mar de metano líquido. Claro, Titán está a menos de 100 grados bajo cero. En Titán hay algo de agua, pero el agua está en estado sólido, lógicamente. Lo que está en estado líquido es el metano, que se puede mantener líquido a esa temperatura de 95 grados Kelvin, 180 grados bajo cero. Y su atmósfera es rica en nitrógeno, en metano y en argón, y lo que llueve es amoníaco. Vale. Entonces, estructuralmente se ha parecido a la Tierra, con sus océanos, sus continentes, sus playas, sus nubes, su lluvia. La composición química es diferente y no parece que sea un sitio, hoy en día no se considera un sitio muy adecuado para la vida, sobre todo por su baja temperatura. Encelado es otro de los satélites de Titán que también en principios, y bueno, y se sigue considerando como un lugar idóneo para encontrar vida porque presenta la misma casuística que hemos visto para Europa. Presenta esta estructura como una superficie helada y sobre esa superficie helada aparecen chorros de vapor de agua. De hecho, estos chorros en Encelado se descubrieron antes que los de Europa. Entonces, por eso, digamos que toda la atención cara a la búsqueda de vida estaba centrada en Encelado. Pero bueno, luego se vio esta misma fenomenología en Europa y claro, Europa nos pilla bastante más cerca que Encelado, ¿no? Porque Júpiter está bastante más cerca que Saturno. Entonces, con estas misiones para buscar vida en este tipo de astros, se pensó primero en Encelado, pero finalmente quien ganó la batalla fue Europa para lanzar sondas que investiguen si efectivamente en estos océanos helados, en estos océanos líquidos bajo de la superficie de hielo, efectivamente se dan temperaturas altas y se puede dar la vida. Aquí tenemos un detalle de esos chorros de vapor que salen a través de grietas de la capa de hierro de Encelado. Y bueno, aquí tenemos imágenes de otros astros. De otros satélites tenemos Hiperión y Iapetus. Y bueno, pasamos a Urano, ya yéndonos a los confines del sistema solar.
Tenemos Urano, que sería una versión en miniatura de Júpiter y Saturno, aún así es 4 veces más grande que la Tierra en diámetro, y tiene muchos, Urano también tiene varios satélites y también tiene anillo. Tiene un anillo que se descubrió desde la Tierra, pero por el método de ocultaciones, ¿no? Luego las misiones, las sondas que han ido a Urano, pues sí que han encontrado, sí que han encontrado, bueno, sí que han podido fotografiar estos anillos que, como veis, presentan una estructura parecida a los anillos de Saturno, pero, pero digamos también menos extensos y más tenues. Y Neptuno, parecido a Urano también vemos aquí esos detalles en la superficie parecidos a los que veíamos en Júpiter y Saturno, pero de menos intensidad todavía. Y aquí lo que vemos, y es interesante de estos astros, y que los hace diferentes en composición a Júpiter y Saturno, y es que son astros de hielo. La mayoría de su composición es hielo de agua. Tenemos que en el núcleo podrían tener, en su parte central, podrían tener un núcleo de roca y de hielo. De roca podrían tener como si fuese un pequeño planeta tipo telúrico, tipo Tierra, en su interior, en su núcleo, pero luego todo eso estaría rodeado de hielo. Hielo de agua sobre todo, pero también hielo de metano y luego una atmósfera rica en hidrógeno, helio y metano. Por tanto, así como Júpiter y Saturno son grandes mundos de gas donde lo que más abunda es el hidrógeno y el helio, Urano y Neptuno son mundos de hielo, donde lo que más abunda es el hielo. Hielo de agua principalmente y también hielo de metano. También Neptuno, como todo planeta gigante que se precie, tiene su anillo, como se ve en esta foto, no de muy buena calidad, porque digamos que se trata también de un anillo muy tenue. Tritón es un satélite de Urano, perdón, de Neptuno, que es también uno de los satélites más grandes del sistema solar. Aquí tenemos una imagen de su superficie y efectivamente aquí yendo a los tamaños, pues vemos una comparativa de los tamaños de los satélites que se encuentran en los planetas del sistema solar, pues comparando su tamaño con la Tierra. Como vemos, el más grande es Ganímedes, seguido muy de cerca por Titán, Listo. que eran los que se creían que eran los más grandes, pues Titán que se creía que era el más grande, y luego Calisto también es de un tamaño comparable a ellos. Luego vemos, estaría Io y luego efectivamente Europa y Tritón pues son algo más pequeños, de hecho son algo más pequeños que la Luna, tanto Europa como Tritón. Por tanto, de un tamaño como la tercera parte, cuarta parte del tamaño de la Tierra en diámetro. Y el resto pues ya son satélites bastante más pequeños. Bien, pues acabo con esta presentación sobre los planetas del sistema solar y para acabar la clase vamos a hablar de los cuerpos menores. Tengo aquí la pantalla compartida, pues voy a volver aquí a encontrar esta de aquí. Y entonces, como os decía, para acabar vamos a hablar de esos cuerpos menores. Vamos a poner esto Ujú. como presentación de diapositivas. No le gusta. No sé por qué no me permite ahora. Ahora, parece que sí que me ha dejado. Bien, pues vamos a hablar de estos cuerpos menores, en primer lugar, de los asteroides. Eh, bueno, vamos a obviar esta cuestión. Vamos a entrar por aquí. Sí. La cuestión, el descubrimiento de los asteroides vino motivado alrededor de la discusión acerca de una ley matemática que, en fin, descubrió o que propuso
Titius, un profesor de matemáticas llamado Titius, y que hizo popular Bode, que era un astrónomo de prestigio, era el director del Observatorio de Berlín, y que consistía en, bueno, como un juego matemático. Eh, la ley de Titius-Bode parte a partir de esta sucesión de aquí. Tenemos esta sucesión que empezamos con 0, a continuación ponemos un 3 y luego vamos multiplicando por 2. Tenemos un 6, un 12, un 24, 48, 96. Si eso le sumamos 4 a cada uno de ellos, tenemos esta sucesión de aquí. Y si esta sucesión de aquí ahora la dividimos por 10, pues vemos que esta sucesión reproduce la distancia de la Tierra, reproduce la distancia de la Tierra al Sol de todos los planetas que se conocían en la época, que se conocían en la época a mitad del siglo XIX. ¿No? Si consideramos que la distancia de la Tierra al Sol es 1, pues la distancia de Venus al Sol, de acuerdo con la sucesión, debería de ser 0,7 y es prácticamente 0,7. La de Mercurio debería de ser 0,4 y es prácticamente 0,4. Marte también se parece mucho, Júpiter da en el clavo prácticamente y Saturno también se parece mucho. Pero falta algo aquí. Como faltaba algo aquí, pues bueno, esta ley matemática circulaba, no se le hacía mucho caso, pero cuando Herschel descubre Urano a finales del siglo XVIII, cuando Herschel descubre Urano, pues se da cuenta de que Urano cuadra exactamente a la distancia que predice, bueno, no exactamente, pero de forma muy cercana a la distancia que predice esta ley de Bode. Entonces, claro, visto esto, cundió la idea de que la ley de Bode era como un principio fundamental de la física, comparable a la ley de la gravitación de Newton o a las leyes de Maxwell, ley Maxwell son posteriores. Bueno, a la ley de la gravedad de Newton o otras leyes fundamentales de la física, y por tanto debería de haber un planeta entre Marte y Júpiter que ocupase el puesto correspondiente en esta relación. Esto esto incitó a organizar una campaña internacional que de hecho fue el primer proyecto científico de colaboración internacional para buscar el planeta que faltaba entre Marte y Júpiter. Varios observatorios de Europa se dividieron el cielo y empezaron cada uno a buscar en la parte del cielo que le había correspondido. El primero que tuvo éxito fue Giuseppe Piazzi, un astrónomo italiano que en Sicilia, el primer día del siglo XIX, es decir, la madrugada del día 1 de enero de 1801, descubrió este planeta que faltaba y que le dio el nombre de Ceres. Y aquí tenemos una imagen moderna de Ceres. Sin embargo, la sorpresa vino cuando poco después se descubrió otro, que se le dio el nombre de Palas, y fueron acumulándose los descubrimientos. El 1 de enero, como digo, Piazzi descubrió Ceres, pero un año después Olbers descubrió Palas, poco después, 2 años después, se descubre Juno, luego se descubre Vesta, de momento queda ahí la cosa, luego se descubre Astrea, de forma que a mitad del siglo XIX ya se conocían 50 o 60 planetas, por así decirlo, en esta región entre Marte y Júpiter. Y luego, además, en 1846, Gale descubre Neptuno y Neptuno no cuadra en la ley de Bode. Neptuno no está a la distancia que le toca. De forma que ya en esta época la gente estaba pensando que todos estos, Ceres, Palas, Juno, Vesta, Astrea y todos los demás que había, en realidad no eran planetas. Eran otros objetos, otros cuerpos menores, que se les dio un nombre que propuso el propio Herschel, que es el de asteroides. Porque como se ven como puntitos, son parecidos a estrellas, pues se le dio ese nombre de asteroides. Hoy en día conocemos más de 100.000 asteroides. Algunos muy pequeños, de pocos diámetros, que se encuentran prácticamente todos en órbitas entre Marte y Júpiter, ¿no? Y por eso se le llama el cinturón de asteroides, aunque esta imagen es engañosa, ¿eh? Porque no todos tienen las mismas órbitas. Tienen órbitas que en su mayoría están comprendidas entre Marte y Júpiter, pero como veis, hay algunos, aquí tenemos en esta imagen, tenemos aquí en este color morado la órbita de Júpiter, en rojo la de Marte, en
azul la de la Tierra, vemos que hay uno como Eros que cruza la órbita de la Tierra y de hecho se aproxima mucho a la Tierra. Y este otro que tenemos aquí, Icarus, cruza la órbita de Marte, la órbita de la Tierra e incluso la de Venus, aproximándose mucho más al Sol. Entonces, no es que vayan todos en formación, ¿no? Como algún cómic de ciencia ficción he visto yo, que es como un chorro de piedras, así todos en la misma región. Cada uno tiene su órbita. La mayoría de esas órbitas están comprendidas entre la de Marte y la de Júpiter, pero cada uno tiene su órbita particular y hay familias como los de tipo Eros, que cortan la órbita de Marte y se aproximan a la Tierra, o los de tipo Apolo, que se llaman, y Icarus es uno de sus representantes, que corta incluso la órbita de la Tierra. Aquí tenéis una imagen tomada del Minor Planet Center. Es un organismo que digamos que tiene el censo de todos los asteroides que se conocen, y aquí tenéis en un momento dado, cada punto representa la situación de un asteroide. Entonces aquí tenemos la órbita de Júpiter, la de Marte, la de la Tierra, la de Venus y la de Mercurio, y fijaos que en un momento dado hay asteroides que se encuentran incluso dentro de la órbita de Mercurio. Tenemos un detalle de esa imagen anterior. ¿Y qué aspecto tienen? Pues bueno, tienen un aspecto prácticamente irregular. Ceres, que es el más grande, que tiene unos 1000 kilómetros de diámetro, es decir, como la tercera parte del tamaño de la Luna, pues presenta un aspecto parecido al de la Luna, ¿no? Como al no tener atmósfera, no está protegido de los impactos de objetos que vienen del fondo del sistema solar, y entonces presenta ese aspecto lleno de cráteres, al igual que presenta la Luna y como lo presenta Mercurio, también, como hemos visto al principio de la charla. Aquí tenemos una imagen más en detalle de Ceres, una sonda, la sonda se ha acercado a Ceres, y aquí tenemos el tamaño de Ceres comparado con el de la Luna y el de la Tierra. Como os he dicho, pues es prácticamente una tercera parte del tamaño de la Luna. El resto, pues son irregulares. Al ser más pequeños, digamos que cuando se formaron no pudieron, no se fundieron completamente y no pudieron alcanzar esa forma esférica, y por lo tanto presentan formas irregulares. Aquí tenemos una imagen de Vesta, Eros, y aquí tenemos otras imágenes que son fotografías que han tomado sondas que, yendo de viaje hacia los planetas exteriores, pues han pasado por cerca de algunos de estos asteroides. Aquí tenemos a Gaspra. Aquí el primer asteroide al cual se le descubrió un satélite, el asteroide Ida, que se pudo descubrir que tenía un satélite, un asteroide mucho más pequeño, que recibió el nombre de Dáctil. Aquí tenemos una imagen de Dáctil. Dáctil tiene unos 5 kilómetros de diámetro. Para hacernos una idea de los tamaños, y Ida tiene unos 20-30 kilómetros de diámetro en su eje, en su semieje mayor. Y luego hay asteroides más pequeños, como este Itokawa que tenemos aquí, y aquí tenemos una representación de su tamaño comparado con el tamaño de la Estación Espacial Internacional. Fijaos que tiene un aspecto muy diferente, así como los de antes parecían grandes rocas. Itokawa y muchos otros que se han descubierto posteriormente, pues presentan un aspecto como de montones de piedras, como si no fuesen objetos sólidos, sino que fuesen un amontonamiento de piedras y escombros que se mantienen unidos por la gravedad. Y esto podría deberse a que estos asteroides, bueno, son restos de la formación del sistema solar en lugares donde no se han podido formar planetas debido sobre todo a la perturbación de la masa de Júpiter en sus cercanías. Algunos de estos satélites han sido visitados por sondas. En particular, Itokawa fue visitado por la sonda japonesa Hayabusa, que cogió muestras de material y los trajo de vuelta a la Tierra para ser analizados en los laboratorios. Aquí tenemos otro, Ryugu, también con un aspecto parecido, como de montaña de piedras, de montaña de escombros. Y en este Ryugu también la misma sonda, la sonda Hayabusa 2 visitó Ryugu y trajo material a la Tierra, y en ese material se pudieron encontrar moléculas orgánicas. En concreto, el uracilo, que es una de las bases del ácido del RNA, del ácido ribonucleico. Y también el asteroide Bennu, fijaos, un aspecto muy parecido, ese aspecto romboidal muy parecido al de Ryugu, que ha sido visitado por una sonda de la Agencia Espacial Europea, OSIRIS-REx, que también se ha posado y ha traído material para ser analizado en la Tierra. Bien, y luego en la parte exterior del sistema solar encontramos también como un nuevo cinturón de asteroides,
pero en este caso se trata de objetos que están principalmente formados de hielo. El más conocido es Plutón, Plutón, que se descubrió por Clyde Tombaugh en 1930, se consideró durante mucho tiempo un planeta. Aquí tenemos, eh, sí, aquí tenemos fotografías de Plutón tomadas desde la Tierra con su satélite Caronte, que se descubrió en fotografías desde la Tierra en el año 78, creo recordar, y aquí una imagen del telescopio espacial Hubble. Pero Plutón en el año 2006 dejó de ser considerado un planeta por lo mismo que hemos dicho antes con los asteroides. Cuando Ceres se descubrió, se pensó que era un planeta y se le denominó planeta, pero cuando ya empezaron a aparecer muchos astros en esa zona, pues hubo que considerar que eso realmente no era un planeta, sino que era un miembro de una familia de astros menores que se les llamó asteroides. Pues aquí lo mismo. Plutón se descubrió en 1930, pero a partir de los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, pues se han ido descubriendo muchos otros de un tamaño comparable o incluso prácticamente igual que el de Plutón. Entonces a Plutón y a toda esta familia de objetos no se les considera como planetas, sino que se considera pues un segundo cinturón de asteroides o objetos transneptunianos y que están compuestos principalmente de hielo de agua. Aquí tenemos la votación en Praga donde se le quitó a Plutón Planeta. su estatus de planeta precisamente por los argumentos que estoy diciendo. Si consideramos que Plutón es un planeta, ¿por qué Eris no? Que es igual de grande que Plutón. ¿Y por qué Makemake no? Que tiene un tamaño parecido. ¿Dónde ponemos el límite? Pues eso y otras consideraciones llevaron a proponer que, bueno, que dejase de considerarse planeta y que se considerasen todos ellos pues como una nueva familia de cuerpos menores del sistema solar. Aquí tenemos cuando en 2006 los astrónomos degradan a Plutón y dejan en 8 planetas el sistema solar. Aquí tenemos algunas imágenes de Plutón tomadas por la sonda eh, que lo visitó recientemente, hace unos pocos años. Y aquí tenemos otro de estos mundos más pequeños que el de Plutón, más pequeño que Plutón y con una forma irregular, como vemos aquí. Sedna es otro objeto muy peculiar que tiene una órbita. Fijaos que en esta imagen de aquí tendríamos en azul todos estos objetos de los que estoy hablando, incluyendo Plutón y todos los que hemos visto antes, eh, que se encuentran en una región cercana a la órbita de Plutón, pues desde hace algunos años a esta parte se ha descubierto, además de este Sedna, que como veis tiene una órbita mucho más grande, mucho más alejada que la de Plutón y del resto de los objetos transneptunianos conocidos, y posteriormente se fueron encontrando otros. Se encontró este por aquí con un nombre, no se le ha puesto nombre, digamos, así de pila, un nombre muy prosaico, y entonces eso da lugar a una nueva familia de asteroides que se llaman sednitos, que están más allá de Plutón y que presentan órbitas mucho más alejadas y mucho más excéntricas. El hecho de esas órbitas tan excéntricas y que parecían apuntar todas ellas en una misma dirección, invitó a algunos astrónomos a especular que eso podía deberse a la presencia de un noveno planeta, de un tamaño 5 veces el tamaño de la Tierra, pero hoy en día esto es un tema de discusión y parece que esta idea se está abandonando porque esta distribución peculiar de estos cernitos pues parece que no se cumple, ¿no? Tenemos una serie, una nueva familia de objetos transneptunianos con una órbita mucho más alejada que la de Plutón, pero que la orientación de estas órbitas sea debida a la existencia de un nuevo planeta, pues es algo que no está firmemente establecido, es algo sobre lo que se está investigando. Bien, y por último, hablar de cometas. Los cometas son astros que nos visitan, algunos periódicamente, como el cometa Halley, que nos visita cada 76 años, otros aparecen en el cielo de forma inesperada, como fue el Hale-Bopp en el año 1996, 97, creo recordar, y que son muy espectaculares porque presentan este fenómeno que vemos aquí de una condensación central que se llama cabellera y luego una o dos colas de gas y de gas principalmente, de gas neutro y de gas ionizado. Aquí tenéis efectivamente sí, algunas imágenes de cometas recientes
el cometa Hyakutake, que pasó por las proximidades de la Tierra en 1996, el cometa de Halley en su aparición de 1910. En la siguiente aparición de 1986, la Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto al interior del cometa Halley y entonces pudo descubrir la naturaleza del cometa. El cometa, el núcleo del cometa, está básicamente formado por hielo. Es lo que se llama como había el modelo que lo describía, se denominaba como de bola de nieve sucia, no una bola de nieve, pero contaminada con rocas, con piedras. Aquí tenemos la fotografía del Giotto y aquí tenemos una imagen artística de cómo sería en realidad esta superficie del Halley. Aquí tenemos este cometa, el Churyumov-Gerasimenko, que pasó recientemente también cerca de la Tierra. También se envió una sonda a su interior y se pudo ver una estructura parecida. Es esta bola de hielo, en este caso no es una bola, sino que es como si tiene una estructura bipolar, como si fuesen dos bolas de hielo juntas, y esta emisión de chorros, que es lo que forman la cola. El cometa, básicamente, cuando se encuentra alejado del Sol, es un objeto que no brilla, porque es muy pequeño. El núcleo del cometa, como vemos aquí el de Churyumov-Gerasimenko, o como vemos aquí el de Halley, tiene pocos kilómetros de diámetro, 10, 20 kilómetros de diámetro. Y está compuesto principalmente por hielo y por rocas. Hielo de agua, hielo carbónico, rocas. Por tanto, cuando está lejos del Sol, al ser tan pequeño, apenas puede verse. Cuando se acerca al Sol, el hielo se calienta y entonces el cometa se sublima. Es decir, el hielo, digamos que sabemos que el hielo que cuando lo calentamos se funde, aquí no puede fundirse en agua líquida por lo mismo que decíamos en Marte. Como no hay atmósfera, la presión no hay apenas, bueno, apenas no, los cometas no tienen atmósfera, cuando el hielo se calienta se convierte directamente en gas. Entonces ese hielo se sublima, forma una atmósfera de gas, principalmente de vapor de agua muy extensa. Como la gravedad del cometa es muy pequeña, porque el cometa es un astro muy pequeño, pues esa atmósfera toma una extensión muy grande, más grande que el tamaño de la Tierra. Y como es tan tenue, las partículas del viento solar, esas tormentas solares de las que hablábamos antes, arrancan partículas de esa atmósfera, que es lo que se llama la cabellera, y las lanzan hacia atrás. Y eso es lo que constituye la cola. La cola del cometa, por tanto, no va detrás del cometa, como podíamos tener en una imagen así simplista de dibujos animados, ¿no? Que va el núcleo por delante y la cola por detrás, ¿no? La cola del cometa apunta siempre en dirección contraria al Sol, porque la cola del cometa está formada por esa atmósfera muy tenue que se forma alrededor del núcleo y el viento solar le arranca partículas y las... Por tanto, cuando el cometa se está acercando al Sol, la cola va por detrás del núcleo, pero cuando el cometa se está alejando del Sol, la cola va por delante del núcleo. Aquí tenemos otras imágenes de cometas. El cometa Holmes, que nos visitó en el 2007. El cometa Neowise, en el año 2020, que se ven aquí las dos colas. Ahí. El que haya dos colas se debe a que en la cola del cometa hay partículas neutras eléctricamente y partículas cargadas eléctricamente, partículas ionizadas, ¿no? Que al ser arrancadas, pues se han ionizado. Entonces, las partículas ionizadas, el campo magnético del sistema solar les da una orientación distinta que a las partículas neutras. Por eso muchos cometas presentan esta visión de dos colas. Aquí tenemos una imagen más en detalle del cometa Neowise, con la cola que se llama la cola de polvo y la cola de iones, la cola de partículas cargadas, que es la que se ve en azul aquí arriba. Bien, y ya con esto acabamos. Existen dos tipos de cometas. Los cometas de periodo corto, como tenemos aquí, el cometa Encke, que tiene un periodo, no sé si lo pone aquí, no, no tienen los periodos, pero bueno, estos cometas de periodo corto tienen periodos típicos de entre 2 y 8 años, típicamente 6 años. Cada 2, 3 años, hasta 6, 8 años, el cometa viene a la Tierra. El cometa Halley tiene una órbita intermedia, que son de 76 años. Pero luego hay cometas de muy largo periodo, como el Hyakutake, que tiene un periodo del orden de 2000 años, o cometas incluso que solo pasan una vez por cerca del Sol en una órbita que no es elíptica, sino que es una órbita abierta, una órbita hiperbólica.
que solo se acercan una vez al Sol y luego desaparecen para siempre. Bien, los cometas de periodo corto, como digo, periodo típico de 6 años, tienen su perihelio pues cerca del Sol, en este caso en el interior de la órbita de la Tierra, en este caso prácticamente la órbita de la Tierra, y su afelio lo tienen muy cerca de Júpiter, de la órbita de Júpiter. Fijaos que la existencia de cometas de corto periodo plantea un problema. Cuando, como hemos visto, cómo se desarrolla este mecanismo del cometa, que el cometa es esta bola de hielo que cuando se acerca al Sol empieza a sublimarse, pierde gas y ese gas forma una atmósfera muy tenue y el Sol le va arrancando esa atmósfera, pues claro, el cometa en sus pasos por cerca del Sol va gastándose. Cada vez el cometa le queda menos materia y el cometa llega a extinguirse, llega a apagarse, llega a perder todos sus elementos volátiles. De hecho, hay algunos asteroides, en particular Apolo, al que nos hemos referido antes, que se especula que en realidad no son tales asteroides, sino que son núcleos de cometas apagados. Entonces, podemos preguntarnos, claro, ¿cuánto tarda en gastarse un cometa? Pues cálculos científicos indican que un cometa acaba gastándose completamente cuando ha pasado por el Sol aproximadamente 1 millón de veces. En un millón de pasos cerca del Sol, el cometa acaba exhausto, acaba gastándose y se convierte pues simplemente en un núcleo rocoso y ya deja de ser un cometa. Entonces, claro, esto quiere decir que si en 1 millón de pasos por cerca del Sol el cometa desaparece y que el periodo típico de estos cometas de corto periodo son 6 años, pues eso quiere decir que un cometa solo puede vivir del orden de unos 6 millones de años. Y claro, eso es muy poco tiempo en el sistema solar, porque el sistema solar tiene 5.000 millones de años de vida. Entonces, si tenemos objetos tan jóvenes en comparación con la edad del sistema solar, objetos que solo tienen 6 millones de años, ¿dónde se forman esos objetos? Porque el sistema solar actual, hace 6 millones de años, estamos en el sistema solar actual. ¿Dónde se forman cometas? Porque estos cometas se han formado recientemente. Si tienen menos de 6 millones de años, se han formado recientemente en la historia del sistema solar. Entonces, bueno, hoy en día se acepta una explicación que es ad hoc, porque no se puede ir y comprobar, pero que, pero que es comúnmente aceptada porque no hay alternativa, y digamos que esta interpretación lo que nos dice es que los cometas se forman en una región muy alejada del sistema solar que se llama la nube de Oort. La nube de Oort se formó cuando se formó el sistema solar y cuando todos los restos de formación del sistema solar fueron expulsados hacia el exterior por una fase de actividad magnética muy intensa del Sol, pues en las regiones, creo que esta es la última, sí, en las regiones más externas del sistema solar se encuentra como una nube de núcleos de cometas. Es como una reserva, como un almacén de núcleos de cometas, que como están muy alejados del Sol, están en sus órbitas muy alejadas, mucho más alejadas que la de Plutón y que la de Neptuno y la que todos esos cernitos que hemos visto. Y claro, tan lejos del Sol el cometa no se gasta. El cometa no se gasta porque no desarrolla la cabellera ni la cola y ahí están. Si por fenómenos internos a la nube, es decir, que dos núcleos cometarios pasan uno muy cerca del otro, intercambian energía y entonces uno cae hacia el interior del Sol y otro es expulsado, o bien pasa alguna estrella cerca del sistema solar, que a veces en el pasado hay cierta evidencia de que ha habido, pues digamos que esos núcleos cometarios caen hacia el interior del sistema solar. Si no les pasa nada, pues siguen una órbita desde la nube de Oort al interior del sistema solar, de ida y vuelta, con periodos de miles de años. O bien tienen órbitas elípticas, caen, siguen una órbita hiperbólica y se van del sistema solar y ya nunca vuelven. Ahora, si en uno de sus pasos por el interior del sistema solar son capturados por la gravedad de un planeta, y digamos que lo más probable, puestos a capturar un núcleo de cometas, es que lo capture Júpiter, porque es el planeta más masivo, pues entonces ese cometa que tenía su periodo de 3.000, 4.000 años, o que nunca más iba a volver a pasar por el interior del sistema solar, al ser capturado por Júpiter, pasa a una órbita pequeña que tiene su afelio donde se encuentra Júpiter. Entonces ese cometa ha sido capturado y se convierte en un cometa de periodo corto. Eso significa, pues claro, que pasará por la Tierra cada 5 o 6 años y eso significa que su muerte está cercana. Tras unos pocos millones de años, habrá pasado tantas veces
por cerca del Sol, que se habrá gastado completamente y se habrá convertido en un núcleo cometario inerte muy parecido a un asteroide. Entonces parece, y ya con esto acabo, que los cometas tienen su origen en esta nube de Oort. Los cometas que vemos con periodo, algunos nos visitan de forma inesperada porque tienen periodos muy largos y no fueron observados en sus apariciones anteriores. Los que vemos con una periodicidad corta son cometas que recientemente, en términos de la historia del sistema solar, han sido capturados por la gravedad de Júpiter o por algún otro planeta, ¿no? Halley tiene su órbita, su perihelio, muy cerca de la órbita de Neptuno. Por tanto, probablemente Halley fue capturado por por Neptuno y tiene un periodo mucho más largo. Pues bien, estos cometas de corto periodo han sido capturados gravitacionalmente por uno de los planetas, han pasado a una órbita interior más pequeña y tras unos cuantos millones de pasos o tras 1 millón de pasos por las proximidades del Sol, pues acabarán convirtiéndose en núcleos cometarios apagados y muchos de ellos serán considerados como asteroides. Bien, y con esto acabo el repaso del sistema solar. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. No. Si no, pues muchas gracias por vuestra atención. Voy a parar la grabación para... y luego ya la